Les hemos anunciado, vamos a hablar de conflictos familiares y de lo que es más importante, de su posible solución. Vamos a hablar de mediación familiar. Sara Pérez Tomé es mediadora de orientación familiar del Gabinete Sofía, Armonía Familiar. Sara Pérez Tomé, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. La mediación familiar va mucho más allá de lo que son las separaciones, en divorcios. Son muchos los conflictos que pueden aparecer en el seno de una familia. No son fáciles de resolver. A veces nos encontramos con que somos incapaces, no sabemos cómo solucionarlo. Y la ayuda de un profesional como tú, un mediador, pues viene muy bien. ¿Cuáles son los conflictos más corrientes, más habituales, con los que os encontráis en la consulta? Pues son conflictos de personas que normalmente tienen relaciones afectivas, si se quieren, y que por intereses a veces personales o simplemente de ego, empieza siendo un problemín y acaba siendo un problemón. ¿Y qué ocurre? Pues que si lo saben coger a tiempo, si son cosas que no acaban en algo de un enfrentamiento de muchas más personas, se podría solucionar fácilmente. No estamos acostumbrados a lo mejor a acudir a un especialista que nos ayude a que una cosa pequeña no derive en una grande y con un gran anfiteatro a resolverlo. Las familias es verdad que muchas veces una cosa pequeña la convertimos en un problema de toda una familia, cuando no es así. Si fuéramos capaces de reservar y preservar la intimidad o la privacidad de un pequeño problema y que no fueran capaces de intervenir mucha gente y poder acudir a un especialista, pues no acabaríamos muchas veces en un divorcio, porque muchas veces un divorcio viene con la antesala de muchos pequeños conflictos sin resolver que van cogiendo presión y por no saber gestionar ni resolver bien no solo la emocionalidad de esos conflictos, sino el cruce y las interferencias que producen otras personas que se van añadiendo, al final es una maquinaria que explota por falta de buen consejo. Uh-huh. Tú lo decías bien, a lo mejor no se nos ocurre cuando tenemos un conflicto en el seno de la familia, sea con quien sea, pues acudir a un profesional, a un mediador para que nos ayude, ¿no? Nos vamos concienciando. Cada Bueno, vez vamos teniendo ya más costumbre de acudir a los profesionales para que nos echen una mano. yo creo que si no, es el momento de sí. O sea, buscar los mediadores como prevención de conflictos sería lo bueno. Ojalá a nosotros nos llegara gente que diga, creo que puedo tener un conflicto con este problema, vengo a que me ayuden antes de que se genere. O sea, la prevención es muy útil en la medicina, la prevención es muy útil en los seguros. Es mejor tener un buen seguro de una casa que no esperar a que se inunde o hacer un mal seguro que luego te cueste tus ahorros. O sea que lo bueno del mediador es que puede prevenir no solo el ahorro de costes de muchos juicios, sino el coste de muchos disgustos. Y eso es lo que de verdad deberíamos saber. Y muchas veces la mala gestión emocional te hace llegar a grandes problemas, no solo de dinero, sino de disgustos con hijos adolescentes, de disgustos con las familias políticas, de disgustos con grandes problemas de herencias, de disgustos con tu pareja por no tener bien hechos los papeles simplemente de un testamento o simplemente de separación de bienes o no separación de bienes, o cuando se llega a una separación y no se hacen bien las cosas. Es que realmente toca toda nuestra vida afectiva el que no sepamos gestionar nuestras confrontaciones. Entonces, un mediador te puede ayudar perfectamente. Uh-huh. Ahora en verano muchas familias se reúnen, pasan muchas horas juntos y vienen luego los conflictos, ¿no? Y es que la convivencia no es fácil. Se acaba discutiendo con hermanos, cuñados, suegros, etcétera. Y se llega a septiembre pues mal, con unas relaciones familiares que pueden llegar a ser muy tensas. No solamente se producen más divorcios después del verano, sino que también los conflictos en el seno de la familia suelen aumentar, incluso entre padres e hijos. Sí, es que el tiempo del trato en común no es nada fácil. O sea, el tiempo del trato en común hasta entre los que se eligen y se aman es complicado, y sobre todo cuando el invierno tenemos menos tiempo de trato en común y no estamos acostumbrados a rozarnos en la convivencia cuando hace calor, cuando tienes a los niños a la chepa, cuando parece como si el ocio fuera casi como una condena más que algo positivo. Si además a eso añadimos que nos rozamos con nuestro cuñado del que no estamos enamorados, del que estamos atendiendo a nuestra suegra, de la que realmente a lo mejor hay que ayudarla
aceptarla más que otra cosa, o tenemos que sufrir sus defectos, que no pasa nada, pero es así, pues entonces empiezan a aparecer la mala gestión de la parte negativa de las emociones. Nos han educado de una manera en la que tú estás conmigo, estás contra mí. Si tú y yo no estamos de acuerdo, estamos condenados a que a partir de ahora no nos hablamos. No nos hablamos, no nos servimos una copa de vino y además, si podemos, no nos saludamos solo porque no estamos de acuerdo. Y entonces, si eso es bajo un mismo techo, pues si empezamos el día 1 súper divertidos todos juntos, al quinto día puede haber varias personas de una misma familia bajo un mismo techo que no nos dirigimos la palabra. O gente que se va de crucero para celebrar los 50 años de los abuelitos y algunos no salen del camarote con tal de no encontrarse con su suegro. Claro. Bueno, cuando aparece un conflicto, si se acude a un mediador o mediadora como tú, tienen que acudir las dos partes en conflicto. No solamente una para pedir consejo a ver cómo puede orientar pues una mejor relación con el familiar que sea, sino que lo aconsejable sería que acudieran los dos, ¿no? Pero a lo mejor uno de ellos no quiere. Claro, lo importante es que los dos vean que hay un conflicto, porque a veces no los dos ven que hay un conflicto. Cuando uno no le salpica el conflicto, cree que el conflicto le tiene el otro, por ejemplo. Pero solo por respeto al que el otro siente un conflicto, le debería acompañar. Decir, mire, yo vengo aquí, aunque yo no veo el conflicto, solo le ve la otra parte, fenomenal. Pero eso ayuda al mediador, porque el mediador escucha las dos partes. Y ya es suficiente, eso ya es importante, pero lo importante de ver un conflicto es no tanto el conflicto, porque el mediador no es un juez, el mediador no es ni un amigo, ni un director espiritual, ni un juez. El mediador es una persona que va a servir para desdramatizar y descomprimir la situación, y una vez que eso ha ocurrido y escuchado a las partes que están, poder investigar y buscar la causa o causas que están afectando a ese conflicto. Si desdramatizamos y encontramos causas, entonces sí que podemos ver cuáles son las personas afectadas, y esas personas buscar en ellas responsabilidades y no culpabilidades, porque vuelvo a decir, no es un juez. Entonces, al encontrar responsabilidades, a la gente le gusta incluso, o se puede implicar mucho más como persona responsable de algo que como persona culpable de algo. No estamos buscando sentencia, no estamos esperando una sentencia. Entonces, si le puedes decir, mira, tú fuiste responsable de esto o te haces responsable de esto para gestionar este conflicto, entonces, qué duda cabe que las cosas son ya mucho más fáciles cuando entre las personas implicadas cada uno asume una parte de responsabilidad que no de culpabilidad para buscar una solución al conflicto. Y esta es nuestra labor. Claro. Bueno, lo hemos comentado antes, por supuesto, hay relaciones entre suegras y nueras maravillosas. Sí. Pero hay muchas relaciones entre la suegra y la nuera que dejan mucho que desear, ¿no? Sí. ¿Cómo habría que actuar en estos casos? Es decir, ¿tendría que ser el hijo, en este caso, el que hablara con la madre e intentara que no llegara la sangre al río? Yo creo que lo que hay que hacer, como digo yo en mi gabinete, es no cruzar apellidos. De tal manera que si hay un problema con una suegra, el hijo o la hija de es el que tiene que hablar con su madre. ¿Por qué? Pues porque les une un código genético, una sangre y un cariño especial que no te une con tu suegra o tu yerno. Y ese es el hándicap que tenemos. O sea, utilicemos ese hándicap para hablar de mamá o a hijo o de papá a hijo, para decirle las cosas con un cariño que el yerno o la nuera, diciéndole lo mismo, no lo va a interpretar igual. Y eso no es ser ni bueno ni malo, es que es la percepción de la vida. O sea, la mismo que te lo diga tu nuera o tu yerno, o tu madre o tu padre, se percibe de manera diferente. Nunca una madre, por mucho que quiera, va a querer igual a su nuera que a su hija. Nunca. Entonces, como ya lo sabemos, para eso está la función de que el que es del apellido hable con su madre, y cuando hable, lo que tiene que hablar es en primera persona del plural, decir, hemos pensado, mi mujer y yo, o mi marido y yo, hemos decidido, nos gustaría, y así el suegro o la suegra escuchan lo que están pensando los dos, no está dejando solo a ninguno de la pareja. De esa manera, toda la comunicación y el mensaje es en positivo, pero además es de los dos hacia los otros dos. Si uno sabe marcar el territorio de su matrimonio, los suegros lo entienden. Y además, si a pesar de eso no lo entendieran, las parejas tienen que tener muy claro
que uno no es tiene que ser buen hijo por encima de ser buen marido. Si tu mamá o tu papá o tu suegra tiene que estar un poquito descontenta, pero tu mujer o tu marido está más contento, está clarísimo, es antes y más importante tu matrimonio que tus padres. Tus padres tienen un plano y en ese están, y no dejas de honrar a tus padres por desatender a a tu mujer o a tu marido. Ujú. Lo que ocurre es que a veces, sobre todo a algunos, les es difícil no caer en el chantaje emocional, sobre todo en el Sí, caso de que unas viudas, su madre viuda o sea viudo. viuda, claro. Sí, sí, pero bueno, uno tiene que tener claro que cuando uno ya es adulto, es maduro, puede atender muy bien a su madre, saber que a su madre la tiene que tener un respeto, un cariño y una atención, que qué duda cabe está ahí, pero que si empieza a generar una vida nueva con otra persona, la vida nueva de su familia nuclear es la vida de su familia nuclear. Que no quiere decir que abandone a su madre, pero es otra vida nueva, como la que generó en su vida su madre. Es verdad que tenemos una cultura ancestral, pero que viene de los indios apaches, donde se mantenía a los abuelos en la familia, pero si tenemos muy claro hasta dónde llega el límite de la abuela, madre, viuda que vive en tu casa, mientras no afecte a tu pareja, todo va bien. El problema es si afecta. Si afecta a tu pareja, entonces hay que marcar el territorio. Y le tiene que marcar el del apellido. Si no afecta, fenomenal, pero si afecta, estamos tirándonos piedras contra el propio tejado de nuestro matrimonio. También nos podemos encontrar con que el problema surja del yerno o la nuera. Con su Y, propia madre o padre. no, sin que hayan hecho nada los suegros. Pues a lo mejor hay celos, Sí. porque Mm. por cualquier tontería, porque yo qué sé, pues por poner un ejemplo tonto, porque a él le gusta más cómo le sale la tortilla de patatas a su Sí. madre que la que hace su mujer, Ya. y a partir de ahí pues se le puede coger celos sin que la suegra pues realmente haya hecho nada, ¿no? En Sí. estos casos, Mm. Es que es un nuevo proyecto. Cuando uno se casa, es un nuevo proyecto donde a lo mejor la tortilla de patata es diferente, efectivamente, y las camisas se planchan diferentes. Eso es lo que uno tiene que asumir, que uno no proyecta la vida de sus padres en el nuevo proyecto. Cuando quieras tomar la tortilla de patata de tu madre, te vas a tu casa y, mamá, prepárame la tortilla de patata. Pero en mi casa, la tortilla a partir de ahora no se compara, no es comparable a la de mi madre. Porque haces daño a la otra persona. ¿Qué pasa? ¿Que es porque hay inmadurez afectiva o porque hay celotipias? Bueno, pues eso es lo que tú elegiste. Elegiste una mujer que a lo mejor le molesta que la comparen con otra persona en la tortilla de patata. Me parece ridículo porque eso es tener pocos problemas. Pero efectivamente pueden ocurrir celotipias que ojalá solo fueran por la tortilla de patata, ¿eh? ojalá. ¿Vale? Por eso te digo, uno se tiene que casar con el trastero bien amueblado y saber con quién se casa y lo que elige. Porque una vez que lo ha elegido, debe aceptar lo que ha elegido. Y cuando uno se casa, tiene que tener muy claro, no solo que se casa porque está enamorado del otro y para tener hijos, porque eso es lo más simple que puede haber en esta vida. Uno se casa porque ha aprendido a conocerse, a comprenderse y a quererse, y una vez que se quiere, puede querer a otro. Pero si uno se casa sin saber ni quién es, sin comprender sus defectos y queriéndose muy poquito, está esperando a casarse con alguien que le va a hacer feliz. Y entonces ya vamos mal. Entonces ya es un conflicto detrás de otro, pero no con la suegra. Es con la suegra, con la primera hija que tiene y entonces también tiene celotipias con ella, es con la mejor amiga que tiene, entonces es una persona conflictiva. Entonces la suegra es un accidente más en sus celotipias. Ujú. ¿Se puede mediar en casos de infidelidad? Claro, gracias a Dios sí. De hecho, yo soy famosa por, por superar temas de infidelidad. También hay muchos tipos de infidelidad. O sea, tenemos que tener claro que hablar de infidelidad así, en abierto, es un poco frívolo. Hay infidelidades virtuales, hay infidelidades repetidas, sostenidas en el tiempo, infidelidades esporádicas, no solo de hombres, también de mujeres. Hay infidelidades donde las dos partes tienen mucho que ver en la infidelidad. Hay por omisión, por acción. Las mujeres normalmente cuando son infieles es muy difícil que den marcha atrás porque
cuando ya son infieles es porque no pueden más de desamor y buscan el amor en alguien que las haga caso, mientras que hay muchos hombres que es pura promiscuidad o por frivolidad. Pero incluso todo eso, que es todo un abanico de posibilidades, porque el hombre, cuanto más casos atiendo, más veo que se puede ser creativísimo en el mundo de la infidelidad, el hombre es súper creativo, pues también se puede ser muy creativo en la capacidad de perdonar. Todo depende de cómo esa pareja se casaran y cómo llegaron a esa infidelidad. Cuando alguien empieza a ser infiel, a lo mejor es que ha sido infiel porque lleva 5 años solo en su cuarto de estar o en su cama. Lleva mucho tiempo. No se levanta una mañana y dice, como digo en mi artículo de ABC, hoy voy a ser infiel a mi mujer o a mi marido. No. Esto es un progresivo deterioro de soledad, de incomunicación entre los dos, que les ha llevado a que por desbordamiento o compulsión acaban siendo infieles. ¿Por qué? Porque se les olvidó si realmente están casados, aunque tengan 3 hijos, 5, llevan 20 años casados. La cantidad de tiempo de casados no es un valor, o sea, es la calidad de ese tiempo lo importante. Y se les olvidó si realmente se casaron porque había una gran causa que les unió o se casaron por casualidad. Hay matrimonios que están casados con hijos y muchos años y realmente se casaron por casualidad y no hay nada que les sostenga y de repente un día se les cruza otra persona o no se les cruza a nadie y es como una muerte anunciada y se separan sin que pase nada. Ese matrimonio era insostenible. Hace mucho tiempo estaba muerto, es una muerte anunciada. Pero si hay un matrimonio que tiene una causa sólida, coherente, que les ha mantenido en las cosas más importantes, se han mejorado el uno al otro y realmente han sido gente que no tiene sentido parte de su vida sin lo que el otro le ha enseñado, aunque haya una infidelidad, esa infidelidad sí que es una casualidad en su vida, pero la causa permanece y entonces se puede trabajar el perdón. Sara Pérez Tomé, gracias por haber estado con nosotros. Feliz verano. Igualmente a todos. Un abrazo.